Aire que me lleva al aire que el aire me lleva. Aire que me lleva al aire por la tu calle, cara morena. Aire que me lleva al aire. Aire, tomamos aire cuando son las 11:09, casi 10 minutos de la mañana, y abrimos nuestra sección del extremeño con aire, aunque hoy, collazo Juan Pedro. Dices que tomamos el aire, si ya hemos tomado mucho aire ya Eso entre ayer y esta mañana, esta madrugada. Que llevamos un día de aire y que madre mía, que la gente está un poco asustada. Madre mía, cuánto viento, cuánto aire está soplando aquí en Extremadura Por el norte lo está pasando. De hecho, vamos a conectar luego con Navaconcejo. Tenemos que saber cómo está la actualidad, sí. Pero por supuesto queremos saber cómo está la actualidad del extremeño. No sé si escuchaste esa columna que se atrevió a hacer nada menos que desde Alemania nuestro bilbaíno de pro. Sí. Hablando un poco en extremeño, así como... Lo tentó dejárselo. Un par de cursillos más le van a venir bien, ¿no? Que escuche la corrobra, que en unos días lo tiene ya todo perfecto. ¿Y de qué nos hablas hoy, Juan Pedro Sánchez? Pues nada, mira, en primer lugar, primeramente, decir que esta cancioncina, este cantar que está a sonar, es un tema popular recogido en el cancionero extremeño de Navalmoral de la Mata. Sus letras hacen alusión al Salero de la Gracia de la Submujer y concretamente del barrio del Perchel, un antiguo barrio de San Miguel, Olé. Que estaba, pues habitado entonces por emigrantes andaluces, eran trabajadores del ferrocarril, y cuentan que una de las submujeres extendió con su alegría estos cantaris. Aire por Extremadura, aire, por Mérida, donde estamos nosotros, y también por Cáceres, ¿no, Dani? A los buenos días. A los buenos días. ¿Habéis salido volando? ¿Para qué andamos, chacho? Está la orilla más mala para aquí. No te digo. ¿Y cómo está la orilla por Valdencín, Víctor? A las buenas. Buenos días, pues por Valdencín está la orilla terrible. Mucho Sí, ¿no? aire y mucho agua. Van los arroyos de bote en bote. De bote en bote y los arroyos para el Valdencín, para allí, para el Valle y el Alagón. Bueno, pues hoy, Nuria, queremos parlar de esos sitios a los que tenemos que ir en esta Navidad, en estas próximas fiestas, cuando tengamos que irnos de holgorio. Eso Por está ello, muy bien, que al en ello ladito, estamos. justo al ladito de Dani, hay un hombre que acaba de abrir un barecino, ¿verdad, Dani? En el mismo Cáceres. Un gangu, es la palabra que tenemos en extremeño para los bares. Vela ahí, vamos por partes. Pero vamos, también nos sirve la taberna. La taberna. Y nada, pues Dani, preséntanoslo. Pues ver aquí tenemos al collazo Javier, que es el que ha preparado, el que ha entangado este gangu, como os digo, en la Plaza de Santiago, que de seguro sabéis dónde está, en Cáceres. Hombre, y además habrá reabierto, porque la chicha es tradicional en Cáceres. Es como, claro, es como si fuera la chicha 2.0, pero en vez de llamarlo así moderno, pues eso, la chicha de Belona. Y ahora que nos cuente por qué el de Belona, Javier. Javier, a los buenos días. A ver, ¿por qué? Buenos días a todos. La chicha de Belona, ¿qué pasa para allí? Sí, a ver, nosotros tenemos una fábrica en Trujillo de cerveza artesana y decidimos montar un bar, llevamos varios años, viendo a ver cómo podíamos buscar un bar en Cáceres, en algún sitio, nosotros somos de aquí. Y llegamos a la ubicación de la chicha bar mítico de Cáceres de toda la vida y de Santiago, claro. Y hemos montado una taberna de cervezas artesanas con 8 grifos. A partir de ahí y a través de mi tradición en la Universidad de Extremadura, intentando pues ver y potenciar las cosas de Extremadura, porque siempre soy ahí muy pro-extremeñista, la verdad. Llegué otra vez a la OCE. En su momento, hace 8 o 9 años, estuve allí. Luego me quité por trabajos, historias y por falta de tiempo, y localicé a Dani y le dije: chacho, tenemos que hacer algo aquí con el extremeño. Muy bien dicho. Y ver a ver cómo podemos potenciar esto. ¿Y cómo ha quedado la cosa? ¿Cómo ha quedado enjaretado pues eso? andamos traduciendo cartas, traduciendo nombres, traduciendo estilos de cerveza, que es lo más complicado, y tenemos una especie de actividad. Claro, esto es de seguro que vos sona para ahí en algunos bares, en Cáceres a lo menos, creo que en Mastropiero para ahí había una cosa que le llaman el hablemus, claro. que es como de latín, no tiene nada que ver con el extremeño, pero que es como una especie de juntanza de gente como para hablar inglés o francés, claro, como para practicar, ¿no? Entonces, precisamente, pues me estaba contando Javier y de la idea de poner eso en marcha, porque al final es un sitio
en el que la gente pues le sone el extremeño y sea capaz de pararlo. Me estaba contando precisamente. Sí. Eso es, nuestra idea es más o menos juntarnos los jueves, no sabemos si todos, si uno de cada dos, todavía estamos perfilando un poco el tema para arrancarlo en torno a enero, al año que viene. Ajá. Y la idea es que durante pues un rato, una tarde o unas orillas en la tarde, con alguna promoción que hagamos para animar también que la gente se enganche, están intentando hablar, los que sabemos menos, pues intentar lo que podamos, y los que saben más, pues más. Y es así. Y que la gente le vaya sonando, que no le vaya sonando raro y que vayan perdiendo el miedo, ¿no? Sí, porque eso es mito, ¿no? Lo que decía, ¿no? Que le sonaba como que dice, esto nada más que se para la Surdi. Dice que había una amiga suya allí en el bar, de cuando nos fuimos de allí, que dice, oye, ¿y la gente esa que eran de la Surdi? ¿O? Sí, es verdad, sí, me preguntaron, ¿y esto qué es? Porque estábamos cantando villancicos y un montón de, claro, poniendo la banderica aquí, para aquí, para los extremeños. Qué bueno. Bueno, pues quietos ahí, que no solo está la chicha de Javier Belona en Cáceres, sino que también en Coria encontramos en estos días un gangu, un restaurante muy bueno para ir para allá y para desprender el extremeño. Y al otro lado del teléfono ya tenemos ahí, que se escucha con mucho jaleo, a Pedro. Pedro, a los buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Bueno, ¿qué pasa por ahí en el restaurante Alcarica de Coria, que también hay mucho extremeño del que parrar? Sí, son cositas nuestras que ponemos para que la gente de fuera lo vaya viendo. La gente de fuera y de casa, porque ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de afuera? Sí, los de casa que también, no, los de fuera le hacen hasta fotos, es gracioso. Sí. Resulta original, ¿no? Y los de casa también, hay muchos que tampoco... Oye, ¿qué habéis puesto? Que me tenéis con la intriga. Cuéntasela, Nuria, cuenta. Que yo no lo he visto. Pues hombre, tengo lo que es la barra, es un pequeño diccionario y cosas curiosas de Extremadura. Ajá. ¿Lo tienes por ahí a mano? Sí. A ver, cuéntanos qué por ahí, qué ve la gente, qué puede ser que se ve Bueno, cuando pues, se va ahí. por ejemplo, es como una especie de periódico que hice yo, que se llama El Millejón del Castúo. Ajá. Y pues hay varias cosas, hay cosas curiosas como las cosas curiosas de Extremadura, que hay una zona de Extremadura que se habla gallego. Y lo vimos un extremeño que midió 2,35, el Sagrado Mantel de Coria que está aquí en Coria, pues, el mantel de la cena. Historias de Extremadura que las tienes tú en extremeño, ¿no? Sí, cositas que las tengo puestas aquí, y luego tengo un curso Castúo para principiantes donde ponemos varias palabras y de traducción. A ver, cuenta esas palabrinas, cuéntanos alguna. Empezamos por la A, por ejemplo, y tienes abajo, que es lejos, o abajo, a vengar, torcerse una cosa, sí, abate por poco, ajá, arriscado, buena persona, te voy viendo así de voleo, porque si no... A voleo, siga voleo, venga. Calacera, que es golosa, caroso, el hueso de la aceituna, eso es lo especial de Abulquer, que es donde más lo usan. Ceporro, que es una persona torpe, como ya lo sabemos. Sí, faldiquera, el bolsillo de nuestras abuelas. Ah, pues qué buena forma de comenzar una buena conversa, ¿no? Una buena conversación, ¿no? Sí, hablando de las bien. palabrinas. Es gracioso. Es graciosino, ¿verdad? Es graciosino al principio y luego ya Hombre, la cosa se pone seria, ¿no? Claro, está claro, es más complicado. Hombre, qué mejor que estar ahí tomando un pincho, un refrigerio y estás ahí aprendiendo extremeño. Esto es fantástico. Tenemos también un par de poesías de grave, las de estas que hizo en extremeño. Ajá. La del embargo y la de... Sí, está bien. Y quien descubrió esto, Nuria, Dani, Javier, Pedro, fue un collazo nuestro de OC de la asociación, Víctor de Valdencín. Víctor, a los buenos días de nuevo, cuéntanos, vamos a ver, que llegaste allí y dijiste, esto no lo podemos perder, esto tiene que estar en la corrobra. Yo estuve el otro día allí tomando un café por la noche, Sí. y llegué allí y vi aquel escaparate que tiene de palabras y de poesías extremeñas. Digo, esto estaba yo allí que flipaba en color, y toda la gente que iba decía, mirad, echando retratos y retrataduras por toda la barra, y la verdad es que lo tiene muy aparente, digno de visitar y ver lo que tiene allí preparado nuestro amigo Pedro. Qué bien. Oye, fíjate, si es que esto por no hablar de lo que se puede comer y manducar para allí, Pedro. El plato fuerte del restaurante, ¿cuál es? De todo un poco, pero vamos, unos rotos con torta del cazar. Wow, madre mía, a estas horas ya empieza a haber gusa, ¿eh? Bueno, Sí, eso siempre apetece a cualquier hora. Sí. Qué rico. Claro que sí. Bueno, pues ahí tenemos, por un lado, la chicha en Cáceres, por otro lado, Alcarica en Coria, y por otro lado, unos dulces, unos platinos también típicos que tiene preparado nuestro Víctor de Valdencín. Víctor, ¿qué podemos llevar a la boquina en estas Navidades? En estas Navidades en Extremadura tenemos unas hartas de dulces y cosas para comer que no se puede resistir y que deben estar en todas las mesas extremeñas. Hombre, claro que sí. Por ejemplo. Siempre hay oportunidad.
Bueno, dulces los podemos sustituir por los perfectos, por esos dulces que se compran en las tiendas, en los grandes supermercados y los podemos sustituir de manera artesanal, que están mucho más ricos y son mucho más tradicionales. Siempre, además siempre. que sí. Y queda fenomenal eso de decir, son de aquí, claro, vamos a y comer. sostribando a esos artesanos que están en cada pueblo de nosotros. Tan importante. A ver, sigue, Por continúa. ejemplo, tenemos los repelados, que son dulces de almendra, la sultana de coco, los madroños, que es un dulce típico de Torrejoncillo, que está hecho a base de patata y coco, y luego le echan un colorante y simula a los madroños. A los madroños. No sé si los habréis probado alguna vez, Sí, pero si tenéis la ocasión... No muchos que emborrachan, ¿eh? Sí, mis padres son de Madroñera y bueno, sí, alguno he probado, es verdad. Hay que tener cuidadín. Pero estos están hechos a base de patatas, están muy buenos. Estos no tienen mucho licor, estos están muy ricos, muy ricos. Este es más suavito, me gusta. ¿Cómo se llamaba? Que no lo he apuntado. Los madroños. Directamente, vale. Sí. Okay. En Torrejoncillo. Las roscas de alfajor. Ajá. Los roscos de vino. Las roscas de anís. Los almendrados, que también son como una manera de unas pernillas y que llevan una almendra en el medio. Luego en Jerez de los Caballeros están los bollos turcos, que también están hechos a base de almendra. Eso no puede faltar en ninguna mesa en Jerez de los Una delicia auténtica, ¿eh? Sí. Los mantecaos. Los mazapanes. Madre, ¿cuántos kilos vamos a coger esta Navidad? Además que sí, bueno, luego en enero nos ponemos a correr y lo bajamos. Ahora es momento de operación polvorón, así es que hay que... Eso, vela ahí. Hay que engordar. Luego también tenemos los mazapanes de Clavín, que ayer en el programa a esta hora de que presenta nuestro amigo Juan Pedro, lo estuvimos viendo cómo se elaboraba. No tiene nada que... Sí, estuvimos hace Clavín. Sí, bien ricos además, porque es que esa artesanía, eso hacerlo con manteca de verdad le da un sabor único. No tiene nada que ver con los que compramos por ahí. No tiene nada que ver con los que compramos, No, para nada. Los bombones de higo de Almorín. Ay, de higo, sí. Una delicia. Que eso no está en las mesas extremeñas, eso está en las mesas de todo el mundo. Ay, vela ahí. Esos bombones están en las mesas de todo el mundo. El turrón del pobre, que comentaba con nuestro amigo Daniel, que es un higo paso y una almendra o una nuez metida en dentro. Sí. Pero para que salga extremeño le podemos meter una bellota. También. Eso, que ahora han recrecido con estas lluvias y también están muy buenas. Bueno, que en algunos sitios lo llamaban los casamientos, ¿no? Por aquí por Extremadura, ahora lo veíamos en las castañas. Sí. También los casamientos. Qué rico. Luego, la sopa de almendras, que es muy típica de la Sierra de Gata, de Oyu, de Peragui y de País de Acebo y de esos sitios. De toda esa parte, sí. Y bueno, luego ya tenemos los torrones de Castuera, que eso están a nivel nacional y a nivel mundial, porque son los únicos que hacen el turrón con la almendra entera. Claro. Y luego ya productos salados del jamón ibérico, el cava de almendralejo y nuestra torta del casal. Que no falte. Madre mía, estoy aquí babeando. No sé si voy a poder seguir el programa porque tengo la boca hecha agua. Pues ya que tenemos a Javier y a Pedro, le vamos a preguntar con qué vos quedáis. Javier, tú primero. De comida. Sí, elige. Casamiento siempre. Bueno. ¿Y nos podemos encontrar algunos casamientos allí en La Chicha algún día de esto? Bueno, vamos a hacer un cocido. Tentarlo, ¿no? Vamos a hacer un cocido el día 24 para la gente. Con todos sus avíos, qué rico. Muy bien. Yo pongo los higos. Ahí está. Pedro, allí en Coria, ¿qué hemos encontrado para allí de estos dulces y platines? Bueno, el jamón, un poquito de cava extremado.